Bueno, hola gente de YouTube. En este video tutorial les vengo a enseñar cómo construir un vector, cómo cargar y mostrar un vector. Entonces, bueno, creamos un proyecto y opa, crearemos una clase que se llame vectores, vector. En esta clase vamos a crear un método para cargar el vector. Public void cargar vector. Listo. Un vector se carga o se recorre por medio de un ciclo for. Siempre va a ser por un ciclo for. El vector solo se puede recorrer por un ciclo for, igual que las matrices. Entonces se declara un for. Como nosotros ya sabemos cómo se hace un for, entonces in i igual a 0 y sea menor que el tamaño del vector, que ya le vamos a colocar el tamaño del vector, y que i más. Listo. Entonces, para saber el tamaño del vector vamos a tener que preguntarle al usuario cuál va a ser el tamaño del vector. Entonces siempre es mejor crear, o sea, para cualquier proyecto siempre es mejor crear un método que se encargue de pedir la información. Siempre. Después se darán cuenta cuando estén programando que va a ser mejor así. Entonces public void pedir info. Opa. Entonces acá le vamos a preguntar system.out.println y acá le preguntamos de qué tamaño desea el vector, y entonces cerramos. Bueno, pero entonces, acá que println, pero entonces necesitamos un escáner o algo que registre lo que el usuario vaya a digitar. Entonces, como ya habíamos hecho antes, importamos la librería de Java de escáner, que es import java.util.scanner, y por consiguiente creamos el objeto del escáner. Entonces escáner es s igual a new escáner entre los paréntesis system.in. Listo, ok. Entonces acá vamos a crear una variable que va a ser de tipo entero, que va a guardar el valor que le estamos preguntando, el tamaño del vector. Entonces int t la declaramos y de una vez la inicializo, que va a ser igual a 0, punto y coma. Entonces t va a ser igual a s.next.in. Ok, entonces acá vamos a, como ya sabemos cuál va a ser el tamaño del vector, que es este, entonces acá le vamos a decir que sea menor que t. Listo. Perdón, por eso. Entonces ahora vamos a declarar cómo se hace vamos a mirar cómo se hace un vector. Entonces un vector se empieza diciendo que va a ser bueno, puede ser público o privado, pero yo prefiero que sea privado. Private
create int, porque va a ser un vector que va a guardar solo enteros, aunque puede ser string, char, boolean, porque los vectores pueden guardar cualquier tipo de datos, sino que se tienen que declarar, y un vector va a guardar siempre el mismo tipo de datos en todo el tamaño del vector. Entonces va a ser un vector que guarde enteros solamente. Entonces provide int y vector lo va a llamar vec, punto y coma, con estas llaves, que esto es lo que hace que esto es lo que como que el símbolo que le dice que es un vector, que no es una variable sino es un vector. Entonces acá vamos a inicializarlo, ahí ya lo definimos y acá lo inicializamos. Entonces se dice que vec es igual a un nuevo entero que va a ser de tamaño o el nuevo que va a ser de tamaño de cualquier número que usted le coloque, le quieran colocar. Puede ser 2, puede ser 23, puede ser 3, puede ser 5, no importa, es el tamaño que ustedes quieran, va a ser la cantidad, el tamaño del vector. Entonces, como acá nosotros preguntamos qué tamaño deseaba el vector y el usuario escribió, el usuario debió escribir un número, entonces eso se va a guardar acá en t. Entonces decimos que va a ser del tamaño de t. Ya hecho esto, vamos a empezar a guardar información en un entero, en un vector, perdón. Entonces vamos a decir que, bueno, le vamos a preguntar primero system.out.println. Entonces le vamos a decir que guarde un número en la posición más i. Ya les explico esto. Guarde un número en la posición. Listo. Acá otra vez vamos a colocarle acá que guarde un número. Entonces acá vamos a crear un entero para que reciba el número, para que guarde el número que vaya a escribir el usuario. Entonces n igual a 0. Entonces acá vamos a decirle que n va a ser igual a system as.next. Listo. Y ese número lo va a guardar acá en b, en la posición i. Bueno, ahora sí les voy a explicar por qué es esto así. Vector va a ser igual a n. Listo. Entonces, lo que pasa es que se dice que guarde un número en la posición i, porque i, que es este, es el que va a recorrer el vector, como vemos acá. Acá nosotros le dijimos qué tamaño queríamos el vector, y acá le decimos que en la posición i, que es en la primera posición, que guarde el entero que el usuario vaya a ingresar. Por eso le decimos que en la posición i. Si acá cuando se cumple el ciclo for cambia a 1, acá porque esto vale 0 cambia a 1, entonces acá va a decir que en la posición 1, y acá va a guardar otro número, y acá en el vector de la posición 2 va a guardar otro número sin cambiar el que se guardó en la primera posición. Ahorita vamos a mirar cómo es. Listo. Entonces, ya hecho esto, lo siguiente sería mostrar el vector.
public void mostrar vector, public void mostrar, ¿qué pasa? Class. Ya listo. Entonces, ¿cómo se muestra un vector? Lo que hay dentro de un vector, con un ciclo for también. For. Y le decimos la misma cosa que es. Le decimos las mismas condiciones y todo. Este y control B. Va a ser igual, pero entonces acá la única diferencia es que le vamos a decir que system.out.println perdón, ¿qué estoy haciendo? Le vamos a decir en la posición que va a ser i, la posición que va a ser i está guardado el número más el vector en la posición i. Y ustedes se fijarán que este ciclo, hasta cuando termine, o sea, hasta cuando recorra todo el vector, nos va a mostrar qué es lo que está guardado en cada posición del vector. ¿Listo? Bueno, entonces toca hacer el main para que se ejecute. Entonces, main. Public static void main, estas llavecitas argc y objetos. Listo, entonces decimos que vamos a crear otra vez un objeto de la clase. Vamos a crear un objeto de la clase. Perdón. Entonces ya vector, como la clase se llama vector, entonces decimos vector va a ser igual, va a ser la variable b, que va a ser igual a new vector con paréntesis. Listo. Entonces decimos que b va a empezar por pedir la información. b.info, queremos que empiece a pedir la información. Listo. Acá acá le decimos que después de pedir la información, que pida que cargue el vector. Entonces acá le damos ¿dónde está cargar vector? Cargar vector, está de primera. Listo. Y acá le decimos que después de cargar vector nos lo muestra. Mostrar. Listo. Entonces acá le decimos que empiece con pedir información. La información, entonces cuando el método pedir información pida la información, la guarda en una variable, le decimos que la pase al public void cargar vector, o sea, para que empiece a cargar. Entonces acá el entero, bueno, acá creamos el entero, el vector lo inicializamos y acá hacemos el ciclo for. Acá este es el tamaño del vector y acá empezamos a guardar números en la posición del vector. Cuando terminamos de hacer este ciclo for, nos dice que vayamos a mostrar R. Entonces pasamos a public void mostrar y acá hacemos el ciclo for y va a empezar a mostrar todo lo que tengamos guardado en el for. Listo, lo vamos a probar.
acá. Entonces, ¿de qué tamaño desea el vector? Voy a decir que 3. Guarde el número en la posición 0. Acuérdense que siempre en Java no se empieza desde 1, sino se empieza desde 0. Siempre. Entonces, guarde en la posición 0. 1. Va a decir que guarde 1. Que guarde un número en la posición 2. Que sería, bueno, sería 2. Guarda un número en la posición 3. 3 o 2, como dice ahí. Listo. Y acá nos muestra la posición. En la posición 0 está guardado el número 1. En la posición 2 está guardado el número 2. En la posición 3 está guardado el número 3. Bueno, entonces espero que les haya servido. Nos vemos en un próximo tutorial y suscríbanse a TIRHAC.